El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta De verdad me da, no sé, estar hoy aquí en esta mesa me da mucha emoción. También me abruma un poco porque estoy frente a puros investigadores magníficos. Hay ciertos archivos que son una oportunidad para ir descubriendo y creo que nosotros desde el punto de vista de los acervos sonoros tenemos pues una especie de rezago, así como conceptual, en el sentido en que se han analizado mucho tiempo antes los documentos en papel, la fotografía, quizá incluso lo audiovisual, en otro sentido también nos lleva mucha ventaja temporal. Y en el caso de los documentos sonoros, nosotros tenemos una situación particular, digamos, porque no tenemos quizá ni 40 años, o quizá andemos llegando a los 40 años, en que se ha considerado el documento sonoro como importante, se le ha considerado de valor histórico, algo digno de ser preservado, y realmente toda la teoría en torno a cómo conservar y la práctica en cómo conservar, preservar un acervo sonoro, pues tiene poco tiempo realmente, ¿no? Bueno, frente a una cineteca, frente a una biblioteca, frente a una fonoteca ha tenido menos tiempo. Ahora, hay otra cosa, quizá para la documentación, por ejemplo, lo que nos une hoy, la lucha social en América Latina, hemos tenido otro tipo de documentaciones, hemos tenido naturalmente la fotografía, hemos tenido naturalmente documentos publicados, son muchas cosas y creo que estamos en un proceso o en un momento en que estamos descubriendo o tenemos finalmente las posibilidades tecnológicas para poder hacer lo que está haciendo Gina, que es poder nosotros, en primer lugar, localizar ciertos acervos, también saber en qué condiciones están, hacer diagnósticos, finalmente ir haciendo una planificación para su digitalización y ponerlos en acceso público, es decir, hay una memoria pues que no es que esté olvidada, es que está ahorita inaccesible. Y en la Fonoteca Nacional pues luchamos, estamos, bueno, desde nuestra trinchera, que es la fonoteca, haciendo un trabajo, el trabajo de la preservación. Yo voy a hablar, les decía, algo en lo que es imposible, por lo menos para mí, o para muchos, ser experto, porque es un trabajo de muchos años y que requiere muchísimo tiempo para poder sumergirse en el acervo, en este fondo documental de un personaje para nosotros en la Fonoteca Nacional valiosísimo, que es Ricardo Montejano. Han pasado tantas cosas en México, han pasado tantas cosas en nuestro país, ha habido tantos movimientos comunitarios, indígenas, de valor laboral, de valor de lucha social, desde el punto de vista de la lucha por los derechos indígenas, pero también desde el punto de vista cultural. Y en todos esos movimientos ha estado presente la figura de Ricardo Montejano. Es emocionante que de repente uno esté en algún lugar y dice, bueno, alguien debería documentar esto, y uno ve a lo lejos a Ricardo Montejano grabando eso, y que así lo ha hecho. Por lo menos tenemos nosotros su documento más antiguo desde 1974. Tenemos el documento más antiguo de Ricardo Montejano en la Fonoteca Nacional desde 1974 y tenemos una colección que ahorita tiene cerca de 4.500 documentos. Es decir, tenemos ya 4.500 documentos, estamos cercanos a los 4.500 inventariados y muchos de ellos ya digitalizados. En el caso de, quiero decir,
para adentrarme un poquito más al caso de Ricardo Montejano, quiero decir algunas particularidades de lo que significa el trabajo que nosotros hacemos, ya que la mesa se llama Nuevos Formatos y Posibilidades. Pues realmente lo que ha hecho Ricardo Montejano a lo largo de tanto tiempo, de todas estas décadas, ha sido documentar sonoramente en un formato que tiene ciertas características, que que nos llame la atención, que de verdad pongamos nuestra atención en este tipo de formato, porque Ricardo Montejano ha hecho su documentación sonora en cintas magnéticas, fundamentalmente en cassettes. Entonces tenemos miles de cassettes en la Fonoteca Nacional que forman parte de esta categoría de formatos de documentos sonoros, que son los documentos en cinta magnética, ya sea cassette o cintas de carrete abierto. Y quiero decirles que se encuentran en una situación propia, muy particular, que hemos venido platicando desde hace tiempo, yo creo que desde el inicio, desde que se formó la Fonoteca Nacional en 2008 hasta hoy, y hoy con mayor urgencia, y es que incluso ahora la UNESCO tiene un proyecto, bueno, es una alerta realmente, de alerta de cinta magnética. ¿Qué es lo que nos dice la UNESCO en este aspecto? Esto apoyado por la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que es la IASA, lanzan una alerta en torno a las cintas magnéticas. Es decir, que actualmente en los soportes sonoros, las cintas magnéticas son los documentos más frágiles. Son los que se pueden secar, humedecer, llenarse de hongos, ser comidos por algunos, no sé, por algún tipo de animales. En fin, hay varios circunstancias físicas que hacen que sea la cinta con mayor riesgo. De tal manera que, podemos decir que, para que se den ustedes una idea, en la Fonoteca Nacional, que tenemos alrededor de 600,000 documentos sonoros actualmente, más de la mitad son cintas magnéticas. Esto quiere decir que además las cintas magnéticas fundamentalmente son documentos únicos. Entonces debemos tener una priorizar el trabajo sobre ellas, ya que la alerta se refiere a que alrededor de 2025, es decir, ya en 4 años, estará terminando la vida útil de las cintas magnéticas, por lo menos de una parte que ya no va a poder ser reproducida, quizás las más antiguas, las que se encuentran en condiciones más inestables, las que tienen algunos males como la hidrólisis, que se llenan de agua, o el síndrome de vinagre, o la resequedad, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la colección de Ricardo Montejano como una de las colecciones prioritarias para el trabajo de investigación y de digitalización, para su preservación, es decir, para que nosotros hagamos de esta colección una colección que podrá ser escuchada más adelante en las siguientes generaciones, gracias al trabajo de digitalización que se está llevando a cabo en la Fonoteca Nacional. Tenemos ahorita 320,580 cintas magnéticas en la Fonoteca Nacional. Es realmente, y en discos, fíjense ustedes, para que vean ustedes el porcentaje, tenemos 229,000 discos frente a 320,000 cintas. Los discos tienen menos problema, y además, fundamentalmente, en su gran mayoría, los discos son discos comerciales que son susceptibles de que, aunque sean muy raros, podamos encontrar otro. No así en las cintas, que son básicamente documentos únicos. ¿Quién es Ricardo Montejano? Bueno, él es un hombre de una formación muy sólida, de muchos años. Es una persona que se ha dedicado pues al periodismo sonoro, a la documentación sonora. Si bien tenemos documentos muy antiguos de los años 70, de manera constante Ricardo Montejano se ha dedicado a la producción de series radiofónicas desde 1983. Fundamentalmente él ha sido documentalista y productor de programas, de series que se han transmitido
en radioeducación. Es el trabajo que él ha hecho, afortunadamente se ha pasado por radioeducación, aunque también hay que decir que también ha hecho mucho trabajo en Radio UNAM. Por ejemplo, él trabajó en Radio UNAM mucho tiempo y nos ha contado anécdotas en torno a, por ejemplo, cuando se hacía el programa El cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Él estuvo muy cerca y nos ha contado incluso cómo se musicalizaba, cómo se hacía este programa que hacía Monsiváis allá en los años 60 y 70. Ha sido además, bueno, ha sido conductor, guionista, reportero, locutor, musicalizador, ha sido no solamente documentalista, pero ha hecho series. Él ha hecho series que son pues importantísimas, porque han sido series que han dado cuenta del movimiento obrero mexicano, del movimiento, por ejemplo, el comunismo en México, el Partido Comunista, los activistas del Partido Comunista han sido grabados por Ricardo Montejano, ha sido también partícipe del movimiento indígena, de distintos pueblos, ha grabado sus testimonios, pero así como ha grabado a los activistas de ciertos movimientos, ha grabado sus manifestaciones culturales. Les voy a decir algunas de las series que en las que ha trabajado o que ha documentado, series que se han hecho con las documentaciones de Ricardo Montejano. Voces y cantos de Tierra Viva, 2017 a 2020, es muy reciente. Hay memoria, hay de interjección y hay de verbo, hay memoria del campo y de la ciudad que hizo entre 1989 y 1998. Foro 500 años de resistencia, poetas campesinos, Cosas de Indios, que hizo de 2010 a 2017, Tercer Turno, que hizo de 1993 al 95, El Cenzontle, Pájaro de 400 voces, Manos que hablan, las del artesano, y Crónica de fin de milenio, entre muchas otras. Pero, por ejemplo, la documentación del EZLN es fundamental. Actualmente ya tenemos digitalizadas muchísimas cintas, pero que más o menos se cuentan, han de ser 400 o 500 cintas más o menos dedicadas exclusivamente al movimiento del Ejército Zapatista, que han sido desde sus asambleas, sus mensajes públicos, pero también trabajo de activistas y trabajo teórico que han hecho los propios zapatistas. Él ha hecho más o menos, nosotros contamos hoy con que este acervo con el que cuenta Ricardo Montejano será de unas 10,000 horas de grabación. Él, por supuesto, ha estado acompañando a la Fonoteca en este trabajo de documentación, ha venido a platicarnos a todos en equipo para decirnos en qué ha consistido este trabajo, cómo hay que trabajarlo, porque estamos ante la tarea ahorita de digitalizarlo, de catalogarlo, de hacer un trabajo bueno y de conservar físicamente sus cintas. Él, bueno, yo dije varias cosas, pero también hay que decir que ha sido camarógrafo, cineasta, no solo la documentación sonora, sino que es una parte. Ahora bien, esto que nosotros tenemos como colección, tenemos un proyecto que es lo que les quiero platicar ahora, supimos gracias a Memoria Histórica, supimos nosotros que la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, estaba abriendo un proyecto para preservar acervos sonoros, pero ellos dan unos fondos que incluyen, tienen esta condición, que esos documentos que sean catalogados y digitalizados y conservados con los fondos de la UCLA sean necesariamente puestos a consulta pública. Es cierto que la Fonoteca Nacional tiene consulta pública. Todo lo que tenemos aquí se hace público, pero la consulta pública consiste fundamentalmente en que se consulten aquí en la Fonoteca o en ciertas estaciones de escucha que nosotros tenemos para ser consultados. Actualmente hay en Tlaxcala y en Yucatán, pero en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es, gracias a este proyecto de la UCLA, lo que estamos haciendo es digitalizar, pero hemos gestionado los permisos para que estos audios puedan ser
consultados en línea. Entonces, gran parte de este acervo que falta por digitalizar, que todavía no sabemos exactamente qué tiene, podrá ser consultado en línea. ¿En qué consiste más o menos el fondo de Ricardo Montejano? Bueno, pues es básicamente, como ha llegado a la Fonoteca Nacional, se ha inventariado, se ha leído, etcétera, hemos clasificado, son fundamentalmente los movimientos sociales de México, desde, por ejemplo, el jaramillismo, el movimiento ferrocarrilero de 1958-59, las culturas indígenas y rurales, tanto desde el punto de vista de sus manifestaciones de la lucha de las culturas indígenas y rurales, como les decía yo, sus manifestaciones culturales, y al mismo tiempo la música de las regiones de México y la música de los pueblos indígenas. Eso es básicamente en lo que consiste el Fondo Ricardo Montejano. Pero, por ejemplo, alguna cosa que me dijo en algún momento platicando con él, está grabado, está documentado sonoramente el velorio del Indio Fernández, a donde fueron concheros. Entonces está contado. Está la entrevista con el creador de los alebrijes que le contó, está grabada su voz, contando cómo fue ese sueño alucinatorio que condujo a la creación, a la invención de los alebrijes. Es una colección que, como les decía, apenas tenemos que volvernos expertos en ella, porque estuvo ingresando a lo largo de 2019 fundamentalmente. Es decir, es una colección muy reciente. Apenas estamos escuchando lo que se digitalizó. Ahora, realmente lo que va a pasar es que este fondo seguirá creciendo porque todavía no se concluye la entrega de todo el acervo que tiene Ricardo Montejano en su casa. Así es que, por ejemplo, las cintas en ADAT, los audios digitales, los audios ya ya puestos en la computadora, en un disco duro, están apenas pendientes de ingreso porque estamos ordenando y clasificando. Muchas veces los audios digitales son más difíciles de clasificar. Y bueno, les decía yo que estos son fundamentalmente los movimientos sociales, la cultura y las manifestaciones de lucha de los movimientos indígenas y rurales mexicanos, pero les voy a decir algunas cosas que pueden destacar. No sé cómo voy de tiempo para que me digan, porque quiero compartirles algunas muestras grabadas de esta colección, pero hay, por ejemplo, el movimiento indígena desde 1974 al 94, el movimiento estudiantil del 68, que Ricardo ha grabado, lo tiene clasificado por escuelas, es decir, economía, filosofía y letras, las preparatorias. Él ha grabado a los estudiantes y a las personas que estuvieron en este movimiento, escuela por escuela, y así las tiene también clasificados. El jaramillismo, el EZL, los graniceros, los que piden lluvia, los concheros, en fin, la tradición oral en lengua, por ejemplo, náhuatl, zapoteca, mije, etcétera, las tiene grabadas. Me faltan 3 minutos, tenía yo muchos audios, bueno, no tantos, pero no me quiero ir sin ponerles uno. Es la voz de Benita Galeana, son 2 minutitos. Ricardo Montejano la grabó ahí en los años 90 y quiero que escuchen su voz porque es emocionante escuchar a una mujer, a una luchadora como Benita, que hasta las 90 y pico años de edad, cuando grabó este audio, se ve la fuerza, la fortaleza y la mujer, lo combativa que fue, una mujer tan admirable como ella. Regresan a Pacha. O sea, ser un partido comunista, qué cosa es una protesta, qué cosa es pedir las demandas de todos los trabajadores, las hambres, el trabajo que se pedía, como ahora todo está, ¿no? Y ahora está peor el asunto. Entonces, el desenlace era de que si nos podían quitar las mantas, bueno, pues nos las quitaban, y los que no nos dejaban que nos quitaran las mantas, pues caíamos heridos o a la prisión, pero nunca aflojábamos una manta porque sí, la peleábamos. Ahora nuestra bandera era respetada, había que morir por la bandera. Claro, la bandera del oso y el martillo, estoy hablando de un partido fuera de la patria, ¿no? No se puede decir, porque tenemos la bandera nuestra, que es la mexicana, hay que hacer la aclaración, que luego
Entonces, pero nosotros teníamos la bandera, la hoz y el martillo, que era la que enarbolábamos. Era la bandera que nos daba vida para esas luchas. Entonces, las leyendas eran tremendas. Todo lo que había pasado durante el año, ese 1 de mayo, se vaciaba en la furia de los trabajadores, todo lo que había sucedido, caídos, presos, muertos durante el fin del año. Entonces se los refutábamos al gobierno, todo lo que le había hecho a todo un pueblo, ¿no? Entonces ese día era de luto, recordando a Sacco y Bassetti, que fueron los primeros en luchar por el 1 de mayo, fueron los que constituyeron, me parece, el 1 de mayo, que era una forma de lucha, que no teníamos modo de pelear y cómo pelear, entonces se constituye el 1 de mayo. Bueno, esa es la voz de Benita Galeana, del fondo de Ricardo Montejano. Ya después de oír a Benita Galeana, ya no tiene caso que yo siga diciendo nada. Muchísimas gracias. Porque si no es nomás digitalizar y ya, incluso los lineamientos que seguimos distintas instituciones, en el caso de lo sonoro, son de acuerdo a normas, ¿no? Normas, igual lo fotográfico, ustedes también lo hacen, de acuerdo a normas que de algún modo son conclusiones a las que nos lleva esta idea de la preservación, en un momento en que ahorita, por ejemplo, se están desgastando cierto tipo de soportes documentales y que hay que estar pensando, bueno, es cuando uno ve los periódicos hechos trizas en muchos acervos que uno ve y que hay que pensar, lo bonito de esto, bueno, creo que algo muy bonito y muy provechoso para todos es que antiguamente los acervos sonoros eran parte como de acervos más grandes y había otras cosas, la fotografía, manuscritos, había una especie como de que el fetichismo del libro, ¿no? Y todo lo demás está un poquito en segundo plano, en segundo lugar la hemerografía, pero cuántas cosas no hay como las fotografías, lo sonoro. En la Biblioteca Nacional de España tienen una sección para las tarjetas postales, para las etiquetas, que también se guardan y que luego no pensamos que también se tienen que catalogar y describir. Pero todo eso, hay algo que me gusta mucho y es que ahorita, en otras condiciones, no estaríamos nosotros aquí juntos porque justamente el área de la digitalización ha hecho que lo documental se junte en una sola noción. Estamos unidos lo fotográfico, lo sonoro, lo documental, y antes no, antes lo sonoro estaba por su lado, lo fotográfico por su lado. Si ustedes piensan lo fotográfico y lo sonoro, no estarían juntos en otra mesa. Y ahorita la idea de la digitalización es precisamente la que nos hace reflexionar en conjunto, y eso me gusta mucho. Yo aprendo muchísimo en este tipo de mesas, porque me doy cuenta de, bueno, de estas reflexiones y de cuántos acervos que de otro modo no estarían unidos. Por eso además me gusta mucho, lo aprendo y además me felicito de que me inviten a estar aquí.